Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle. Andrés Ramírez Fernández le acompañará durante esta hora informativa. De una vez en pantalla, una larga jornada que todavía a esta hora, 10 de la noche, tiene a Rodrigo Guevara en la Asamblea Legislativa. Rodrigo, no siempre se está tan tarde en la Asamblea. Hoy un día diferente. La noticia del día está ahí justamente en Cuesta de Moras. Cuéntenos. Correcto, Andrés, sin duda fue la noticia más importante del mundo de la política porque estaban las miradas puestas a la primera persona de Costa Rica. Estamos hablando del presidente de la República. ¿Por qué? Porque hoy estaba en juego su protección especial, su inmunidad. Esto que está completamente preservado en la Constitución política. ¿Y por qué estaba en juego? Recordemos que ya hace unas semanas atrás, unos meses atrás, el Tribunal Supremo de Elecciones había solicitado levantarle el fuero al presidente de la República con el objetivo de iniciar una investigación, continuar una investigación por 15 denuncias de beligerancia política. Y las personas se preguntan qué es beligerancia política. Pues prácticamente hay personas que están en las instituciones públicas que no pueden realizar propaganda electoral porque recordemos que tienen fondos públicos y están trabajando para una institución. Pero ¿qué pasó prácticamente con el tema de la inmunidad del presidente? Lo vamos a ver en esta pantalla que resume cómo quedó la votación. Prácticamente estamos indicando que el presidente de la República obtuvo 35 votos que estaban solicitando el levantamiento de su inmunidad. La mayoría de ellos del Frente Amplio, Liberación Nacional, el Liberal Progresista, diputados independientes, la Unidad Social Cristiana que estuvo fraccionado y el Partido Progreso Social Democrático, específicamente esta parte, estamos hablando de la diputada Luzmari Alpizar. Ella fue la que votó a favor de que se levantara la inmunidad del presidente. Pero ahora vamos a la contraparte, que mantiene actualmente pues la inmunidad intacta del presidente de la República. Estamos hablando que son 21 votos que se obtuvieron del oficialismo, de la Unidad Social Cristiana, algunos diputados de la Unidad Social Cristiana, Nueva República, diputados independientes y una diputada de Liberación Nacional. Estamos hablando de Carolina Delgado. Una jornada maratónica que empezó a la 1:15 de la tarde, finalizó pasada a las 5 de la tarde después de que se realizara pues la presentación de los informes de mayoría y minoría de las comisiones especiales. Luego se dio un debate reglado de parte de las diferentes fracciones quienes expusieron sus motivos. Y de ahí pues vino también la reacción del presidente de la República, porque la diputada oficialista Pilar Cisneros llamó al presidente en el momento en que se supo la votación. El presidente agradeció a 21 diputados que mantuvieron su inmunidad, pero criticó fuertemente a los que votaron en contra. No se dejaron engañar, no se dejaron presionar por Rodrigo Arias y su camarilla de sirvientes del Tribunal Supremo de Elecciones. Llamé para agradecerle a ella, pero le agradezco a esos 21 patriotas que hicieron lo correcto. Es democracia y la democracia se respeta. Ha sido una votación y hoy casualmente lo que se estaba aquí discutiendo era la libertad de las personas para ejercer el voto. Este es un tipo de voto diferente al de las elecciones nacionales, pero eso es también defender la libertad del voto. Los argumentos que se dieron en plenario, pues algunos dan un poco de vergüenza ajena. Se reafirma que la posición de aquí, muchas diputaciones, es tratar de quedar bien parados con el gobierno. Pero debo celebrar que hoy no se haya levantado el fuero de improcedibilidad del señor presidente. Y repito, no por la figura de Rodrigo Chávez Robles, sino por la figura por la institución de la Presidencia de la República, la cual está protegida como otros miembros de los supremos poderes ante este tipo de iniciativas que buscan socavar el trabajo que vienen llevando a cabo. Hoy es un día histórico porque es la segunda vez
que se estaba solicitando el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República. Fue tan histórico que la diputada Sofía Guillén, que recordemos hace poco, pues tuvo a su hijo, pues decidió interrumpir su licencia de maternidad para llegar al plenario legislativo y participar de este voto histórico. Ella indicó que sabía cuál era el posible resultado sobre el tema del levantamiento del fuero del presidente de la República. Prácticamente sabía que pues no se iban a obtener los 38 votos, porque se necesitan 38 votos para realizar este procedimiento. Sin embargo, ella lo hizo de un criterio alarmante de lo que está pasando actualmente con el mandatario de la República y lo que ocurre actualmente en el país, en el mundo de la política. Hoy es una votación excepcional y tanto el criterio del Departamento Legal de la Asamblea como el voto de la Sala Constitucional me habilitan a venir. De lo que hay que hacer es elegir diputados menos electoreros, menos politiqueros y más responsables. Es decir, a mí, repito, las posturas de Nueva República o de algunos compañeros del PUSC me parecen improcedentes y me parecen irresponsables. Es un cálculo electorero y no el cumplimiento de un deber ético por la democracia. El presidente ha rozado líneas rojas, podría estar rozando esas líneas rojas, nos advierte el TCE. ¿Cómo nosotros vamos a ponernos a calcular si eso funciona o no en febrero para un partido o para el otro? Hay líneas rojas de la democracia que deben cuidarse. Por eso vine hoy en media licencia de maternidad, porque yo creo que estamos hablando de algo serio, muy serio. Rodrigo, y ahora a modo de resumen, ¿qué sigue? Si el tribunal solicitaba el levantamiento de la inmunidad para investigarlo por supuesta beligerancia, ahora se le va a poder investigar hasta que termine la administración o no. ¿Cuál es el camino? Correcto, de hecho el Tribunal Supremo de Elecciones, minutos después de que se diera esta votación, pues prácticamente lo que indicó es que respeta la voluntad de la Asamblea Legislativa de no realizar el levantamiento de la inmunidad. Y ahora, ¿qué pasa con respecto a este tema de la investigación de las 15 denuncias de beligerancia política? Pues prácticamente queda congelado, ahora pasará hasta el 8 de mayo que el presidente de la República automáticamente pues abandone la presidencia y entregue el poder al ganador de las elecciones nacionales del próximo año y ya se realice la vía ordinaria de este procedimiento que recordemos que podría sancionar incluso al presidente a que no vuelva a participar o por lo menos que no ocupe un cargo público cuando deje el mando. Así que esto es lo que pasaría. Sin embargo, es un tema que apenas está en un proceso preliminar que se tiene que seguir investigando por parte de las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones. Eso sí, Andrés, sí le comento que aquí en Corrillos de la Asamblea Legislativa ya se escucha una posible tercera solicitud de levantamiento de inmunidad del presidente. ¿En qué tema? Por parte de la Fiscalía, por el tema de estructuras paralelas, que recordemos al presidente de la República se le ha investigado lo que pasó en la campaña que lo llevó como presidente hacia Zapote. Veremos qué pasa. Rodrigo, muchas gracias por la cobertura, que tenga un buen regreso aquí al canal. Buenas noches. Bueno, lo que se ha mantenido en un constante desarrollo desde las 5 de la tarde tiene que ver con un torbellino que se registró en Santa Ana y que muchas personas están ahorita afectados principalmente por el tema de los techos. Eric Meléndez nos hace una actualización en directo hasta ahora. Eric. Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos hablando de un fenómeno que sorprende a muchos de los vecinos acá en el sector de Salitral, en Santa Ana, donde nos encontramos. Vamos a las imágenes de ese momento justo cuando se da la formación de este torbellino que recorre unos cuantos metros. Estamos en una zona, podemos decir, rodeada de muchas montañas, donde se capta ese momento preciso de la formación de este fenómeno que se da y es característico de la combinación de masas de aire frío con masas de aire seco. Vamos a ver a continuación parte de estos videos donde quedó registrado este torbellino. Uy, madre, qué miedo. Vea. ¿Cómo suena? Oiga, ¿cómo suena? Se llevó el palo de quebracho.
desapareció, no hay va. Bueno, ha sido parte también de los efectos que ha tenido el paso del empuje frío número 6, que según el Instituto Meteorológico Nacional estaría dejando a nuestro país a partir de primeras horas de mañana miércoles. Eso sí, esa inestabilidad que queda en la atmósfera podría propiciar a lluvias débiles, también a la formación y lo que serían ráfagas de viento moderadas, principalmente en el Valle Central y zona del Caribe, donde se han mantenido principalmente los efectos. Ayer fue un día muy lluvioso, bueno, hoy se da la formación de este fenómeno acá en el sector de Santa Ana, que no es un lugar donde no se han dado, o ya se han dado más bien en otras ocasiones, parte de las afectaciones por torbellinos. En mayo de este año también 5 viviendas resultaron destechadas debido a los fuertes vientos, la formación de un fenómeno de este tipo, ráfagas de viento que pueden superar los 40 kilómetros por hora y que se da de forma cónica, lo que es la formación de estos fenómenos. Escuchamos a Paulo Solano del Instituto Meteorológico Nacional, referente a las condiciones del tiempo que podrían presentarse a partir de mañana miércoles. En general estamos estimando una disminución paulatina del contenido de humedad durante este miércoles. Esto va a estar generando que las lluvias en el Caribe sean un poco más ocasionales durante el periodo de la madrugada y la mañana y de manera aislada en la zona norte. Parte de la nubosidad también puede ingresar al Valle Central, pero solamente a las zonas montañosas en donde pueden presentarse algunas lloviznas. Bueno, tras este torbellino acá en el sector de Salitral se dio una leve llovizna, parte también característico de este tipo de eventos que al momento en que se dan no se presentan lluvias, pero bueno, posterior a este evento se dio esta caída de precipitación en las zonas altas de la capital. Sí, muy importante decir, por fortuna no se dieron daños materiales ni personas lesionadas, nada más el susto que se dieron algunas personas al ver la formación de este fenómeno y cómo se daba también caída de ramas, principalmente muy cerca de donde pasó este fenómeno. Nuestro enfoque, ¿cuáles son las técnicas más comunes que actualmente están utilizando los tachadores de carros? Porque claro, estos delitos están aumentando en esta temporada. Hacemos contacto en directo con Rachel Matamoros a esta hora. Rachel, cuéntenos. Así es, ya se contabilizan poco más de 3.000 tachas de vehículos en los distintos puntos de nuestro país, siendo el distrito de Garavito en Jacó uno de los sectores con mayor cantidad de casos en lo que va de este 2025. Y es que los delincuentes han afinado sus técnicas para cometer este tipo de delito. ¿Qué dicen las autoridades respecto a esta situación? Bueno, todos estos detalles lo ampliamos en la siguiente nota. La tacha de vehículos continúa siendo uno de los delitos más frecuentes en el país, con delincuentes que afinan sus métodos para sustraer pertenencias en cuestión de segundos. Los vehículos más comunes en Costa Rica, esos que vemos que hay muchos en la calle, esos son los más apetecidos, por varias razones. Pueden ser utilizados para otro tipo de delitos sin que se noten, sin que se vea que dentro anda algo extraño, porque es un carro común. Otro motivo es la demanda de repuestos de esos carros, o bien que al ser un vehículo muy común, por ejemplo de color gris, 4 puertas, sedán o sub, esos son los más comunes, va a ser muy difícil encontrarlo. Las autoridades advierten que actualmente ocurre una tacha cada 2 horas, lo que refleja la constancia con la que operan estas bandas. Las técnicas utilizadas son muchas, pero entre ellas destaca el uso de dispositivos para inhibir el cierre centralizado. Han estado utilizando unos inhibidores de señal para los que son las alarmas, ¿verdad? Igual el método de quebrar una ventana, el método de abrirlo con ganzúas, con algunos implementos hechizos, por llamarlos de alguna forma. Según datos oficiales, en lo que va del año ya se contabilizan 3.419 casos, una cifra que evidencia la magnitud del problema. Pero veamos, actualmente los distritos con más casos son Garavito con 156 casos, Pavas con 135 y El Carmen con 103 casos. ¿Cómo evitamos esto? Bueno, en primer lugar, no dejar ningún objeto de valor a la vista.
Luego, estacionar en lugares que consideremos seguros, no dejarlo al descuido en la calle, porque eso lo hace potencial víctima. Y después, pues obviamente tratar de tener la mayor cantidad de medidas de seguridad. Los delincuentes van a encontrarlas, saben cuáles son y las pueden vulnerar, pero conforme le agreguemos más pasos, le agregamos más segundos a la maniobra de ellos. Nosotros reforzamos en algunas zonas con recorridos, tanto nosotros como lo que es la Fuerza Pública, realiza un trabajo de seguimiento y de observación de este tipo de modalidad, y incrementamos lo que son los recorridos y hacemos el llamado a la ciudadanía para que nos ayuden ellos en el tema de cuidar sus vehículos, ¿verdad? Ante este panorama, los cuerpos policiales reiteran el llamado a no dejar objetos a la vista dentro de los vehículos, verificar siempre el cierre de puertas y reportar cualquier situación sospechosa con el fin de reducir la oportunidad de estos delitos. Bueno, y como veíamos, los inhibidores de señal son los artefactos que más utilizan este tipo de delincuentes para cometer los delitos como tal, y es que incluso las autoridades hacen este llamado a la ciudadanía para que no dejen los artículos dentro del vehículo, ya que esto suele ser el gancho principal por la cual llegan estos delincuentes para robar los artículos que se encuentran dentro del automotor, que incluso ya no son casos que se sitúan específicamente en un solo sitio, sino que ya ocurre en la mayoría de nuestro territorio nacional. Muchas gracias. Tenemos también aquí en cámara, ya lo tienen aquí en el set, a Jeffrey Naranjo con otro de nuestros temas de enfoque de edición nocturna. ¿Sabía usted, y se lo planteaba al iniciar la edición, que podría estar comprando lana ilegal para su portal? Jeffrey, cuéntenos de qué se trata esto y cómo la gente puede saber cuál es la lana que debería comprar o no. Así es, Andrés, muy importante, porque ¿quién pensaría que en un acto tan inocente y tan tradicional como hacer un portal podría estar siendo cómplice de un delito que le podría hasta costar 4 meses de cárcel o una multa de hasta 3 salarios base? Y estamos hablando efectivamente de la compra y la comercialización de lana ilegal y el musgo ilegal que muchas veces la gente busca en esta época de diciembre para realizar pesebres, portales y decoraciones navideñas, pero que en la ley de vida silvestre está específicamente estipulado cuáles sí pueden comprarse y comercializarse y cuáles no deben sacarse de ecosistemas como los páramos o las montañas, y que lamentablemente sin embargo está pasando en nuestro país, y las autoridades de SINAC cada mes de diciembre han realizado incluso decomisos de personas que andan transportando y vendiendo lana. Ahora bien, nosotros nos dimos a la tarea de averiguar cómo distinguir, cómo puede usted como comprador distinguir qué debe pedir en un comercio para saber si la lana que está comprando es legal o ha sido extraída de forma totalmente irregular. Vamos a ver en la siguiente información lo que nos mencionaron los vendedores y también lo que mencionan las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Veamos. Es decorativa y muy apreciada por los ticos a la hora de decorar portales y pesebres, pero muchas veces, según de dónde se tome, la extracción de lana puede tener impactos muy negativos para todos. Nos dimos a la tarea de averiguar qué tipo de lana están vendiendo en la capital y cómo puede saber usted, como comprador, si esa lana que adquirió la sacaron con permiso y certificado. Y como usted puede ver aquí en la bolsa, ¿ves? Aquí viene el número de código, y de igual manera en la factura viene el número que se le da a la persona que es quien nos distribuye la lana. O sea, que quiere decir que nosotros trabajamos la lana con permiso todo el año. Don Luis, está el cliente, incluso para tranquilidad de los clientes, tal vez una persona que dice yo no quiero comprar lana que es ilegal o así, los clientes pueden pedir que les muestren esto. Sí, claro, el cliente está en todo su derecho de pedir permisos, para eso está su etiqueta y para eso está la factura. Entonces no hay ningún problema, la gente puede llevar la lana, la puede comercializar siempre y cuando tenga sus permisos, ¿verdad? Para que lo tenga usted más claro, la lana certificada o legal es aquella lana amarilla o lana de potrero, en tanto la lana que es prohibido comercializar es la barba de viejo, el musgo y la lana blanca. Para estas fechas las ventas de lana aumentan. Usted como consumidor está en todo el derecho de pedir al comercio que le muestren el sello de autorización del SINAC para saber la procedencia de la lana. La lana tiene que venir con un permiso, que el señor que nos da la lana, que nos vende la lana, él es el que hace todas las vueltas y nos vende la lana ya con permiso. Sin permiso no podemos venderla,
Además de eso, tiene que ser solo lana de porfero. ¿Cuáles son las lanas que no se pueden vender? Está la lana que se llama barbeviejo, hay otra que se llama grano y oro, o hay otra que se llama musgo. El musgo es el que sacan directamente de la tierra, o sea que sacan lana con tierra, esa es la que no se puede comercializar. ¿Por qué? Porque esas son las que agarran la humedad, ¿verdad? En los bosques y todo eso, y eso no se permite. Solo la lana amarilla o la lana de potrero, que es que se le... ¿Cómo ha estado la venta de lana este año? ¿Precios? Bueno, la bolsita vale 1000 colones y ahí va saliendo. Ha venido mucha gente a preguntar. Sí, lo más que se vende, y el acerrín vale 500. Fenómenos como la erosión hidráulica, que ocurre al quitar el musgo que absorbe y retiene el agua en el suelo, pueden facilitar que se falseen terrenos y que los suelos se saturen más fácilmente. También el musgo retiene humedad para muchas especies durante la época seca. Recordemos que las lanas, los musgos, la barbeviejo sirven para, por ejemplo, guardar humedad, y esto pues genera que nuestros bosques se mantengan húmedos, que se evite la erosión. También en algunos casos sirven como material para la construcción de madrigueras, nidos para aves, entre otro tipo de funciones. Sacar lana de la montaña de forma ilegal puede costarle una pena de 2 a 4 meses de cárcel, o bien una multa de entre 1 y 3 salarios base. Quienes la comercialicen también son sujetos a sanciones. Bueno, y en todo esto, Jeffrey, ¿dónde puede uno denunciar, por ejemplo, si un comercio está vendiendo lana no autorizada, por ejemplo? Muy importante, porque más allá de los operativos que realizan las autoridades del SINAC para esta época del año, usted como comprador también puede tener un papel muy importante en la conservación de la lana dentro de los ecosistemas. Las denuncias anónimas al número 1192 o también en el sitio www.citada.go.cr. Ahí también usted puede denunciar con toda tranquilidad y de manera anónima si sabe que en su barrio, si sabe de una persona que anda sacando lana, que la anda vendiendo de manera ilegal y está generando este impacto al medio ambiente y a la ciudadanía, pues puede denunciarlo a través de estos canales. Muy interesante, Jeffrey, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Y hacemos balance a esta hora con doña Jennifer González. Ella es directora de la Dirección de Vigilancia de Salud del Ministerio de Salud. Doña Jennifer, primero que todo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos a esta hora. Buenas noches, gracias. Un gusto saludarle. Doña Jennifer, estamos hablando de que la influenza mutó, o bueno, hay una categoría diferente, y muchas de las preguntas que nos han ingresado a las redes sociales es si se podría generar una situación similar como la del COVID-19. ¿Qué podemos responderle a la gente? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, efectivamente se ha detectado una nueva variable del virus de la influenza. Recordemos que el virus de la influenza es lo que acostumbramos llamar como influenza estacional, y pues al ser un virus sufre muchísimos cambios. Se va, digámoslo así, que acondicionando, ¿verdad? De alguna manera en su material genético, en su conformación, y este va cambiando. Entonces sí, se identificó lo que conocemos como una nueva variable, pero en realidad esta nueva variable no tiene síntomas ni ha presentado manifestaciones fuera de las que ya conocemos del resto de virus de la influenza. Si hablamos en términos, porque entendemos que digamos, las hospitalizaciones no han sido graves, pero en términos de mortalidad, de lo que se ha visto en otras partes del mundo, ¿cómo anda esta variante? Sí, conocimos de esta variable porque la Organización Mundial de la Salud sacó un boletín, ¿verdad? Nos refirió una información ahora a principios del mes de diciembre, donde precisamente nos habla sobre la circulación de esta variable en otras partes del mundo. En estas otras partes del mundo, al igual que los 7 casos identificados hasta el momento en nuestro país, no ha presentado manifestaciones graves y tampoco se ha documentado que haya habido un aumento con los fallecimientos a raíz de personas que están padeciendo influenza, ¿verdad? Enfermedad tipo de influenza. Claro. Las vacunas, doña Jennifer, que todos los años se colocan por parte de la caja o que también en farmacias privadas se pueden conseguir de la influenza, entonces ¿no sirven o sí
que también esa es una pregunta que tenemos mucho de nuestras redes sociales. Claro, muchas gracias, porque esto es sumamente importante aclarar. Está documentado que la vacuna que aplicamos para protegernos de la influenza estacional en la campaña de vacunación que bien dijiste que se realiza, que ya se realizó de hecho para este 2025 y que quien la lleva a cabo en este caso es la Caja como prestadora de servicios de salud, sí protege contra la influenza A y específicamente contra este tipo de influenza que es parte de la influenza A H3N2. Entonces, esta variable está incluida dentro de los virus que lleva la vacuna para protegernos y sobre todo que la enfermedad no se vaya a manifestar de una manera grave, que es lo más importante. Ahora, probablemente para este año que viene vayamos a tener cada vez más casos, como creo yo, usted me corregirá, que es como el comportamiento normal, ¿no? Primeros casos y puede ser que empiece a haber más. Bueno, usted me lo confirma. La población, por ejemplo, adultos mayores, que entiendo son bastante vulnerables, o los menores de edad, la recomendación, aparte de las medidas de salud, de protección, es vacunarse para la próxima campaña. Exactamente. De hecho, como bien lo dices, esperamos que a partir de este momento en que se identifica el virus, este sea el virus que comience a circular, como bien lo dices también, pues más, ¿verdad? En los casos que se vayan presentando, porque precisamente así es como se comporta el virus de la influenza. Entonces, él va cambiando con el tiempo, ¿verdad? Lo hemos visto a través de todos estos años. Y él se logra identificar cuál de estos tipos es el que circula. Con la influenza A, lo que ya conocemos, y cuando lo que se presenta es la mayor circulación de esta, sabemos que una de las poblaciones más vulnerables es precisamente los adultos mayores, y que tiene una tendencia a que en esta población los síntomas se manifiesten de una manera más fuerte. Entonces, definitivamente la recomendación es que cuando se dé la próxima campaña de vacunación contra la influenza, esta sea una población que definitivamente no se nos vaya a quedar sin vacunar. Claro. ¿La próxima campaña para cuándo más o menos está prevista? Está proyectada aproximadamente para el mes de marzo. Se adelantaría incluso un poquito al mes de marzo porque sabemos también, con todo esto que se ha ido presentando, que la circulación de los virus es muy variable y se espera entonces que también adelantemos la campaña de vacunación. Doña Jennifer, ¿por qué se adelanta la influenza, que normalmente se estima así para el otro año, este año, como que lo tuvimos antes? Exacto, sí. Hay muchos factores que interfieren en esto, ¿verdad? Van desde factores propios del virus, como estos cambios que los virus van sufriendo, que tenemos la dicha de irlos identificando oportunamente para precisamente ir midiendo estas cosas, a otros factores que tienen que ver incluso con condiciones climatológicas, ¿verdad? O condiciones propias de la población que haga que la población se agrupe más y entonces la circulación de los virus aumente, pero son una serie de factores que no tienen que ver solamente con el virus como tal, sino también con el entorno en el que nos desarrollamos. Mientras llega la vacuna, la recomendación, como lo era en el COVID, ¿no? Lavado de manos, mascarilla y demás. Sí, como lo es en cualquier virus respiratorio, claro, ¿verdad? En realidad es como lo es en cualquier virus respiratorio por el tipo de transmisión que se tiene. Entonces es reforzar el tema de la técnica de estornudo, de cubrirnos al estornudar o al toser, evitar aglomeraciones, sobre todo evitar estos grupos vulnerables como lo son los niños o las poblaciones de adultos mayores o aquellas personas que padezcan de alguna enfermedad crónica y que más bien las actividades que vayamos a desarrollar, principalmente ahora que los chicos están en época de vacaciones o que ya vienen también las vacaciones de Navidad, de fin y principio de año, se hagan más bien en espacios bien abiertos, ¿verdad? O lugares bien ventilados también. Además, el lavado de manos es muy, muy importante también. Son las mismas recomendaciones que generamos para la circulación de los virus respiratorios. Muy bien. Lo último, nada más, esta es una duda por precisión. Cuando hablamos de que es una variante nueva, es una nueva variante como tal. O sea, esto no se había registrado antes. Exacto, sí. Okay. El virus, en palabras sencillas, digámoslo así, lo clasificamos, ¿verdad? Ya sabemos que hay una clasificación grande que se llama influenza,
Luego de ahí tenemos, por ejemplo, influenza A e influenza B. Y además, dentro de la influenza A, vienen otras clasificaciones que es donde logramos identificar en una de ellas este tipo particular que no se había identificado antes, como bien lo decís. Ya lo habían hecho otras partes del mundo, ya se había identificado que la influenza estacional en estas otras partes del mundo estaba más asociada a esta nueva variable y ahora pues lo identificamos en el país, que es al final lo que se esperaba, ¿verdad? Sabemos que con la movilidad de las personas y demás, pues es muy probable que esa nueva variable se fuera a identificar acá y es lo que estamos confirmando. Muy bien. Doña Jennifer González, directora de la Dirección de Vigilancia de la Salud, le agradecemos muchísimo por ampliarnos sobre el tema. Con mucho gusto. Muy buenas noches. Con mucho gusto, estamos para servir. Gracias. Buenas noches. Continuamos. Gracias. El tipo de cambio, así cierra hoy, la compra 492,63, la venta 498,48. Presten atención a este dato, 633 jóvenes entre los 18 y los 29 años fueron asesinados en el país desde el 2024. ...633... Ese es el número de jóvenes que han sido asesinados en los últimos 2 años. Así lo reflejan las estadísticas del organismo de investigación judicial. Las víctimas tenían entre los 18 y 29 años. Según expertos, se trata de una etapa que debería estar marcada por estudios, trabajo y proyectos de vida, pero que hoy se ve golpeada por la violencia que vive el país, producto del narcotráfico, la exclusión social y la normalización de la violencia. Según expertos, no son homicidios al azar, sino se trata de crímenes dirigidos, asociados principalmente a disputas entre estructuras criminales. La evolución y el profesionalismo, si se le puede llamar así, que están alcanzando los grupos de crimen organizado en Costa Rica. Saben que jóvenes de 18 y 19 años son más manipulables, son más ambiciosos, son más susceptibles a ser tentados a través de bienes materiales, de vehículos, de ropa de marca, de subir su estatus de vida sin necesidad de trabajar y de estudiar. Entonces, lamentablemente, sobre todo en barrios urbanos marginales, esto se ha vuelto una opción, una alternativa de forma de vida, tanto el narcomenudeo como el sicariato y crimen conexo. El lunes, un joven de 21 años fue asesinado en la Ciudadela 15 de septiembre. Al parecer, lo relacionan como gatillero de una estructura criminal asentada en los barrios del sur de la capital. Recordemos que el 75% de los homicidios tienen que ver con ajuste de cuentas venganza, que es el tema de tráfico de drogas, sobre todo local. Entonces, cuando hemos hecho casi 1.200 casos de ventas de droga al menudeo, 36 estructuras criminales muy complejas, con casos que van hasta 69 allanamientos, como el caso traición, eso sin duda alguna ayuda a contener. Y yo en eso quiero ser muy claro, los cuerpos de policía hacen contención criminal. Para poder disminuir a mediano y largo plazo, la estrategia es una estrategia multicausal y multifactorial. Los especialistas advierten que esta violencia no solo afecta a quienes están directamente involucrados, sino también a los más vulnerables, a los niños que viven rodeados de la violencia. Es por eso que la fuerza pública a través del deporte mantiene una prevención enfocada en los niños y adolescentes en riesgo. A utilizar el deporte como un gancho para comenzar a retomar los valores que alejan a nuestros jóvenes de toda esta ola de violencia que está viviendo actualmente. Es una de los comportamientos que se ha visto en las estructuras, el reclutamiento de personas de muy corta edad para sus actividades. Y la verdad es toda la responsabilidad social nuestra comenzar a trabajar para rescatar a nuestros jóvenes, que son el futuro del país, de todas estas actividades. Mientras estas estructuras sigan operando, los ajustes de cuenta continuarán dejando víctimas jóvenes. Bueno, y justamente hablando de eso, vamos a reiterar estas imágenes sobre las ligas atléticas policiales. Hay detalles importantes que esto busca cambiar la violencia.
200 policías de la fuerza pública en este momento están entrenando en distintas disciplinas a más de 1000 jóvenes de zonas vulnerables. De hecho, lo que buscan es justamente sacar a los jóvenes de la violencia. Y aquí la noticia también está en que ha habido iniciativas legislativas para que se le dé un presupuesto normalmente o ya de manera recurrente a las ligas atléticas para que se mantengan, que no sean solo proyectos que muchas veces van terminando, sino que se mantengan las ligas atléticas policiales que también tienen el apoyo de la UNICEF. Escuchemos. Que hoy día aquí en Atillo han cambiado juguetes bélicos por instrumentos deportivos, pelotas, camisetas, y eso en realidad es un concepto de nuestro país democrático que ha cruzado décadas y que nos parece súper importante retomar. Tenemos como sociedad una responsabilidad compartida de trasladar a nuestra niñez y a nuestra adolescencia valores de paz, valores de negociación. Aquí damos resolución alterna de conflictos, un tema fundamental para evitar que los niños, las niñas y los adolescentes tomen las armas. ¿Cuántas contraseñas usted tuvo que cambiar durante el año? ¿Cuántas contraseñas tiene usted entre el banco, el celular y algunas otras aplicaciones? Bueno, hay una que fue la más usada de todo el 2025 y tras de eso es facilísima. Todo el mundo la usó según los últimos datos. Daniel Sosa nos cuenta hasta ahora. Daniel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una sección más de tecnología. Australia hace algunos días oficializó que los menores de edad no podrán utilizar redes sociales. En nuestro país, días después se presentó un proyecto de ley similar. ¿Cuáles son algunas de estas diferencias? Lo descubrimos a continuación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, esa es la contraseña más utilizada del 2025, según informes recientes de Norpas y Comparitech. Las contraseñas predecibles en el mundo digital es, según expertos, como cerrar la puerta de la casa con una traba de papel. Las contraseñas son esta barrera, esta puerta que nos va a proteger o nos va a dañar. Con esto podemos decir que cada uno de las brechas de datos o los ataques cibernéticos se han dado por medio de filtraciones de contraseñas, y de ahí que ciertos datos nos indican que las contraseñas más utilizadas son cosas o palabras y números tales como 1, 2, 3, 4, 5, 6 o incluso la palabra contraseña en inglés, password. Los estudios señalan que una de cada 4 contraseñas más usadas está compuesta solo por números, lo que expone seriamente la información personal y sensible de los usuarios. El mal hábito trasciende generaciones, desde jóvenes nativos digitales hasta adultos mayores. En América Latina, el panorama es aún más preocupante, debido al crecimiento de las ciberamenazas y la baja conciencia en seguridad digital. Leamos las instrucciones cuando vamos a poner una contraseña. Tengamos contraseñas diferentes para cada uno de los sistemas y cada una de las páginas que accedemos. No usemos la misma contraseña para todo, que es una de las cosas que se da súper frecuente. Expertos recuerdan que un cibercriminal puede vulnerar estas claves en menos de un segundo y recomienda crear contraseñas largas, complejas, aleatorias y distintas para cada cuenta. Esto como medida básica para proteger la información. Sin ninguna duda es un tema que va a generar mucha polémica, opiniones divididas, algunos están a favor, algunos no tanto. Es un tema que sin ninguna duda va a generar polémica y mucho de qué hablar. Así que nosotros estaremos pendientes de cómo evoluciona este tema y qué viene para nuestro país en materia de redes sociales. De momento esto es todo en el mundo de la tecnología. Ustedes continúan con más información acá en Noticias Repetel. Los cuestionamientos por el gordo navideño. Nuestro director Randall Rivera sostuvo una entrevista con la Junta, con voceros de la Junta, y esta es la respuesta que dieron. Y lo que sucedió fue sencillamente que el número ganador que estuvo disponible en el sitio web no fue comprado por los costarricenses. Lo que tuvimos problema el día del sorteo fue la saturación de usuarios en el sitio web. Pero no aparecían números disponibles.
En algunas versiones que tuvimos de intermitencia, que estuvimos reparando, arreglando, sí existieron números disponibles del sorteo. Pero yo entré 5 veces el domingo, logré entrar, o sea, intenté muchas veces más, como 10 o 12 veces, ¿okay? A veces me sacaba de la fila, a veces entraba y me salía, pero digamos que logré entrar al sitio 5 veces en la tarde y las 5 veces me decía que no había números. No sé, imagínense que yo haga una rifa ahora en diciembre de un rompope aquí que sé que no puedo hacerlo porque es ilegal, pero digamos que fuera legal. Entonces yo hago una rifa aquí entre los camarógrafos de rompope en diciembre, ¿ok? Y entonces empiezo el último día que me preguntan, ¿usted tiene números? Entonces escondo los que la gente más quiere, por ejemplo, y solo les muestro los que la gente no quiere. Entonces mis camarógrafos estarán muy molestos porque perderán confianza en la transparencia de ese sorteo. Yo lo que quiero saber es si ustedes comprenden que el hecho de tener fallos, que yo y que miles de costarricenses entraran en la tarde del domingo a decir que no quedaban números disponibles y resulta que ahí estaba el gordo disponible pero que no aparecía, es un error terrible que les genera un costo reputacional muy alto, don Alan. Sí, eso específicamente para ese día. Pero ¿qué tal si el día 7 de diciembre hubiese ingresado y hubiera comprado el 714? Bueno, pero si yo quería entrar ese día, ¿por qué no tengo disponibles los números? A eso me refiero, que es tema del azar. Desgraciadamente tuvimos ese problema técnico, pero desde el 6 de diciembre estuvo disponible para que cualquier costarricense lo comprase en línea. Y no era previsible, no es que ustedes empiezan el sorteo ese día en la noche diciendo, es el sorteo más importante del año. Pareciera que sus equipos técnicos no sabían que el gordo era ese día, don Alejandro. Bueno, no es que no sabían, digamos, eso se prepara con suficiente antelación y se hacen las pruebas. Pero no le salió. Discúlpeme, ya lo dejo hablar, pero no le salió. O sea, se prepararon, pero se prepararon mal. Se hubieran sacado un 50 en el examen porque no sirvieron los equipos del último día. Entonces, preferiría transparentemente que me digan que sus equipos no sirvieron el día más importante del año para ustedes. No podría asegurarle eso porque es la opinión, digamos, general que estás dando, ¿verdad? Al final hubo una lista de espera, la persona tenía 30, 40 segundos de espera y aparecían los números. Tal vez tuvo la mala suerte de que a usted no le aparecieran. 5 veces. Personas sí adquirieron. 5 veces. Algunas personas adquirieron ese día tanto de la serie como de otros números que no necesariamente eran 78. Pero hubo, digamos, personas que se adquirieron. Tal vez ahí no es solamente un tema puede ser un tema de conexión, puede ser un tema de IP, puede ser un tema de señal. ¿Cuántos años tiene la Junta? Tal vez No, pero respóndame por favor, ya le doy la palabra, pero ¿cuántos años tiene? Creo que tiene 185, ¿verdad? 180. ¿Y qué necesitan para que no les colapse el servidor? ¿300 años de existencia de la Junta? No, señor, eso es algo que nos vamos a enfocar a solucionar, pero permítame darle un dato relevante. En el 2012, la serie 726 con el número 70 físico no se vendió. Ajá. Entonces no significa que tiene que ver un tema con que sea en línea o que sea físico. Pero estaba disponible. Aquí mi gran duda, y se los planteo con mucho respeto, es que no estaba disponible. Sí, por un lapso de tiempo efectivamente pequeño no hubo posibilidad de algunas personas, porque no de todas, no podemos generalizar, porque la experiencia suya o de algunas sea la de la mayoría. Y el gazapo de anunciarle al país que se había vendido a través de la web y para después aclarar que no, ¿de quién fue culpa eso? Comprendo su punto. Primero, permíteme hacer la precisión técnica, no una confusión, hubo fases de información. Durante el sorteo en vivo, la información preliminar que brindamos corresponde a la asignación del inventario. Claro. Es decir, informamos correctamente que el billete estaba cargado disponible en el canal JPS en línea. Esa información era veraz, el billete estaba ahí. Lo que confirmamos posteriormente, mediante los reportes de auditoría de cierre, es la transacción final. Aunque el billete estaba disponible en la vitrina digital, el reporte final evidenció que ningún usuario concretó esa compra específica. Eso fue lo que sucedió. ¿Cómo va la venta del sorteo de consolación? Porque uno puede tener la impresión de que va menos rápido de lo normal porque la gente está descontenta con ustedes. Sí, claro. Gracias. Vamos a ver, gracias. Sí, efectivamente, el próximo 21 de diciembre se va a generar el primer sorteo de consolación
Cada billete es de 2.000 colones la fracción y el entero es de 20.000 colones. Solo ayer, para que tengan una idea, se vendieron 15.000 enteros del periodo de consolación de y pues vamos bastante bien. ¿Usted puede asegurarle a Costa Rica que puede entrar cuando quiera a comprar la lotería? Estamos trabajando en eso. O sea, no le puede asegurar a Costa Rica eso. Estamos trabajando en eso. Eso sí le puedo asegurar. Y por otro lado, la presidenta de México dio respuesta a los señalamientos de Donald Trump en contra de una supuesta contaminación de ríos que está afectando a los Estados Unidos. Incluso afirmó que México está vertiendo millones de galones de aguas residuales no tratadas al río Tijuana. Ante este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que para el tema de saneamiento de ríos hay un acuerdo entre México y Estados Unidos desde el sexenio pasado. Ya hay un acuerdo sobre ese tema. Un primer acuerdo que se firmó con el presidente López Obrador que derivó en la construcción de una planta de tratamiento que la hicieron los ingenieros militares y que ya está funcionando. Y recientemente hubo un acuerdo entre la secretaria Alicia Bárcenas y el titular de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. ¿En qué consiste? Ellos tienen que tienen que ampliar una planta de tratamiento que esté en San Diego. Todavía no lo hacen. Ellos tienen que cumplir con eso. Y en nuestro caso tenemos que hacer otras obras que vamos a realizar a partir del próximo año. Una serie de colectores y la ampliación de la planta de tratamiento que ya está en funcionamiento. La presidenta Sheinbaum reconoció que por muchos años sí se vertían desechos en las aguas del río que llegaban a Estados Unidos, pero que ya se trabaja en eso y que quizá el presidente Trump no está bien informado y por eso amagó en redes sociales. En efecto, durante muchos años parte del drenaje de Tijuana pues se vertía al Pacífico. Entonces lo que se está buscando pues es evitar esta contaminación y ya hubo un primer acuerdo y ahora hay un segundo acuerdo. Es decir, a lo mejor no estaba suficientemente informado o no sé, no podemos determinar cuál fue la razón por la cual hizo esta publicación. Este reclamo de Trump se suma a la deuda de agua que tiene México con Estados Unidos por más de 1.000 millones de metros cúbicos y la amenaza de Trump de aplicar un arancel adicional del 5% si México no entrega el volumen de agua. La presidenta Sheinbaum reiteró que hay diálogo y que su gobierno se apega a lo estipulado en el tratado. Por su sintonía, muchísimas gracias. Que tenga una linda noche. Hasta luego.